¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy es 8 de abril del 2024. Son las 11:45 de la mañana y estamos a unos 20 minutos de que ocurra un eclipse, al menos aquí en la Ciudad de México, parcial. Entonces el motivo de este video es para compartirles cómo se va a vivir aquí en la Ciudad de México. Bueno, lamentablemente aquí en la Ciudad de México solamente va a ser de un 79% de oscuridad. Y lo que les puedo decir es que en este momento puedo ver un poco como que las sombras se están como que difuminando. O sea, yo ya empecé a ver un poquito como que un poco difuminado. Y de hecho ahorita me encuentro en el sur de la Ciudad de México. Me encuentro en Ciudad Universitaria, CU, como es conocido. Y vine aquí porque aquí van a haber distintas actividades relacionadas al eclipse. Y bueno, la verdad tenía planeado llegar más temprano, pero bueno, se me hizo un poco tarde. Y también les voy a contar datos interesantes, curiosos sobre el eclipse y todo. Y bueno, lo más importante es no verlo directamente, o sea, ni loco voltear para arriba. Y bueno, ya estamos aquí como a unos 10 minutos de una zona conocida como Las Islas, donde está Rectoría. Y bueno, yo aquí me estoy apurando, estoy subiendo aquí un puente peatonal para cruzar esta avenida que es Insurgentes. Permiso. Gracias. Y listo, ya llegué aquí a la zona de Ciudad Universitaria, aquí cerca de lo que es la biblioteca central. Y bueno, hay un montón de gente, Hay demasiada gente, en serio, es una locura esto. Y bueno, esa es la rectoría de la UNAM y esto es lo que se conoce como Las Islas. Y bueno, creo que a mí ya no me va a dar tiempo de ir para allá, porque bueno, también mi intención es como que mostrar en caso de que haya una como difuminación. Y bueno, yo voy a preparar el dron para irles contando todo. Y bueno, entonces recuerden, ni siquiera ahorita yo tengo prácticamente el sol arriba de mi cabeza, un poco enfrente, entonces ni loco para voltear para arriba. Pero aquí un señor ya lo está viendo a través de su protector. Y la verdad, pues qué bonito, la verdad es una experiencia única, es una experiencia, y yo creo que sí, o sea, es una locura, es una perfección esto que vamos a ver. Bueno, lamentablemente, como les digo, aquí en la Ciudad de México no va a ser total. La totalidad se va a poder presentar en el norte del país, en ciudades como Torreón, Piedras Negras, en el estado de Chihuahua. Entonces aquí solamente del 75-79%, pero bueno, es una experiencia que yo no me podía perder. Aquí mucha gente ya está volteando para arriba. Y de hecho yo compré mis lentes con protección para el eclipse. Los compré la semana pasada. Ahorita se los muestro porque aquí voy con la prisa para poderles pues mostrar esta experiencia. Y bueno, es una locura, hay gente como no se imaginan. Y ya tenemos aquí a la prensa también, que está aquí, va a mostrar el eclipse en vivo. Ya muchísima gente también veo que tienen sus lentes de protección, todo. Y ya estoy aquí en Las Islas. Se me olvidó mi gorra, caramba. Y ya estamos aquí en Las Islas. Decidí agarrar una sombrita, obviamente no me traje mi gorra. Ahí tenemos Rectoría, va a ser una experiencia increíble. Son las 12:06, va a comenzar 12:14 supuestamente a verse así como que la
¿cómo se podría decir? Sí, como que va a empezar a difuminarse el día. Y la verdad, bueno, yo traigo mis lentes de protección, pero sinceramente no sé, como que no me atrevo a ponérmelos, la verdad, pues digamos que por precaución, pero bueno. Y ya estoy aquí grabando con el dron. No, es una experiencia increíble. Sinceramente sí se está viendo como, sí, no sé, no sé cómo explicarlo. Es como de esas luces dim, cuando empiezas a bajar un poco la luz. Y bueno, yo estoy aquí en la sombra, obviamente también para ver el dron desde aquí y no voltear hacia el sol. Ya son 12:15, supuestamente ya en este momento en muchas partes de México ya se estaría viendo casi la totalidad. Aquí en la Ciudad de México solamente el 75%, 79%, que bueno, es algo. La verdad, pues es una experiencia que yo jamás he vivido. De hecho, quiero compartirles que en el 1991, hubo un eclipse total aquí en la Ciudad de México. Y curiosamente, mi mamá ese día no me dejó ir a clases, me dejó encerrado en la casa, pues obviamente porque pues tenía miedo de que a lo mejor viera el eclipse y pum, ¿no? Me quedara ciego. Entonces, una anécdota bastante curiosa que nos acordamos. Y bueno, ya pasó el eclipse. La verdad, casi no fue muy perceptible. Y listo, Huawei se comportó muy bien. Este es el DJI Mini 2. Lo compré hace como 3-4 años. O sea, y la verdad, todavía aguanta. Y bueno, la única desventaja de este dron es que no tiene sensores. Así que prácticamente tienes que estarlo viendo todo el tiempo o estar muy atento a tu alrededor. Siempre estar pendiente de que no haya cables, árboles, edificios. Y bueno, la verdad se comportó excelente. Unas tomas increíbles que hicimos. Y bueno, lo voy a guardar y vamos a pasear aquí. Vamos a dar una vuelta aquí en las islas. Les voy a mostrar un poquito de este lugar. Esta, bueno, ciudad universitaria es una institución muy importante de educación. De hecho, a mí me hubiera encantado haber estudiado aquí, pero lamentablemente pues yo hice examen de admisión 2 o 3 veces y no me quedé. Es pública, entonces digo, es una institución de un renombre increíble. Es una de las mejores universidades, yo diría, del mundo y sobre todo de América Latina. Y listo, ya estamos aquí caminando por las islas. Vean la cantidad de gente. Las islas desde arriba se ven así una geometría perfecta. Es increíble, la verdad. Me lamento mucho de no haber podido estudiar aquí. Ah, y miren, aquí están los lentes. La verdad no tuve el valor de ponérmelos, de ver. La verdad los compré y me costaron 70 pesos. Y aquí abajo les voy a poner dónde los compré, en una tienda de astronomía aquí en la Ciudad de México. Esto es una locura, en serio. Y bueno, aquí todo el mundo se me queda viendo como si yo fuera, ojalá, Luisito Comunica. Entonces estos son los lentes y deben de estar completamente certificados. Hace mucho tiempo que no venía aquí. Nos pasan a unos 40. Y bueno, hasta ahorita nadie me ha pedido un autógrafo. Como que no se han dado cuenta que soy Guacamolito Viajero. Y bueno, aquí tenemos a la prensa. Y un dato interesante es que para todos aquellos que no son de México, les recomiendo que cuando vengan aquí a mi ciudad, visiten aquí Ciudad Universitaria. Se encuentra al sur de la Ciudad de México y es muy fácil llegar aquí. Les queda la estación Dr. Gálvez. Entonces, desde la estación del Metrobús Dr. Gálvez caminan 10-15 minutos y están aquí. Y bueno, aquí atrás
rectoría y les voy a mostrar un poquito de la Facultad de Derecho. Y algo muy curioso que yo no sé si ustedes sepan, pero yo viví en Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil, por si no sabían, porque muchos piensan que es Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador o no sé, otra ciudad. Y bueno, una de las cosas más hermosas de Brasilia es la arquitectura. Pero ¿por qué saco al tema Brasilia? Bueno, porque la Facultad de Derecho me recuerda muchísimo, o sea, tiene como que digamos, el modelo arquitectónico de lo que en Brasilia se le conocen como las cuadras, o sea, los condominios. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver, en la parte de abajo está completamente abierto. Podemos ver los pilochis, que se les conoce así en Brasilia. Los pilochis es la planta baja con pilares, y ya a partir del primer piso están los departamentos, y sobre todo por la gran entrada de luz. Entonces yo quiero pensar que la Facultad de Derecho aquí en la UNAM está inspirado un poco también en la arquitectura de Le Corbusier. Y bueno, por si no tienen mucha idea de lo que estoy hablando, aquí voy a dejar un video que grabé en Brasilia explicándoles bastante sobre ese arquitecto. Y bueno, aquí tenemos, vean, la Facultad de Derecho. Vean nada más qué bonita la entrada de luz que tiene. Bueno, espero me puedan escuchar porque esto es una fiesta, sí, la fiesta del eclipse, yo diría. Y bueno, ya estoy aquí caminando sobre la planta baja de la Facultad de Derecho. Y bueno, esto es lo que me recuerda muchísimo a Brasilia. Vean, los pilochis, estos serían los pilares. La planta baja es completamente abierta. Esto es para facilitar el tránsito de las personas que, digamos, estudian aquí. Y en Brasilia, bueno, pues facilita el tránsito de las personas que viven. Y bueno, aquí tenemos la entrada a los salones. Y lo chido de aquí es de que uno puede entrar, puede visitar. O sea, yo que no soy de aquí, es completamente abierto. Y aquí estamos en la planta baja de otro edificio. Me parece que son oficinas. Y también, vean, vamos a encontrar los pilochis. Esto me recuerda muchísimo, de verdad, Brasilia. Vean, o sea, vean de verdad. Y yo creo que el último lugar que les voy a mostrar de aquí de CEU es la Facultad de Química. Bueno, el edificio está muy bonito porque miren nada más, vamos a poder admirar en la fachada la tabla periódica. En serio, es una cosa muy original. Vean nada más qué bonita facultad, en serio. Y bueno, aprovechando que ya estamos aquí en Ciudad Universitaria, vamos a comer aquí en uno de los tantos lugares que hay para los estudiantes. La verdad es muy económico. Pedí una torta cubana de 45 pesos y un refresco aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a aprovechar. Es lo chido, que la verdad es bastante accesible. Y listo, ya me dieron mi torta cubana y vean, aquí va a ser mi lugar. Me voy a sentar aquí y bueno, pues prácticamente es como si estuviésemos viviendo un día
en CEU como estudiantes. Vean nada más qué chido, aquí en la pared. Y vean nada más la tortota que pedí. O sea, esta tortota por 45 pesos está. La neta está muy bien. Y vean, nada más estoy aquí a un lado de la Facultad de Química. Y está a todo dar, ¿eh? Ah, es una torta cubana, es cubana. Bueno, aquí en México le llamamos a una torta que tiene todos los ingredientes que puede tener. Tiene salchicha, tiene milanesa, tiene jamón, tiene pierna y me parece que mantequilla. Entonces una torta cubana es así todo lo que le quepa. Y mi refresco jarrito de piña. Y pues así es como se disfruta Ciudad Universitaria. Y listo, ya nos terminamos esa torta. Y bueno, lo chido de este video es que va a ser 2 en 1. Les mostré cómo se vivió el eclipse aquí en Ciudad Universitaria y también les estoy mostrando un poco de esta institución educativa, que la verdad les confieso algo, siento una nostalgia de algo que no viví. Ay, qué frase, ¿eh? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, o sea, la verdad extraño muchísimo Ciudad Universitaria, a pesar de que no estudié aquí. O sea, es algo bastante curioso, porque como les digo, me hubiera encantado estudiar aquí. Y vean, nada más les voy a mostrar cómo se la están pasando aquí, bomba. Y bueno, estoy aquí adentro, ya me metí en la Facultad de Derecho. Voy a pasar al baño, pero estoy aquí en los pasillos. No manchen, vean nada más. Qué locura, pude entrar. Es lo bonito de esta universidad. Y les voy a mostrar un salón, en serio. ¿Y qué tal, un salón de clases? Y bueno, pues yo voy a aprovechar y me voy a sentar. Voy a cumplir mi sueño por unos segundos de... ¿qué tal, sentarme aquí. Vean nada más qué chido. Wow, vean, el salón para mí solito. Y... wow, qué bonito. Y listo, ya cumplí mi sueño de estar aquí en un salón, de ser estudiante por un segundo. Y bueno, hay un ruidero, vean, pero wow, qué chido, Y ya pregunté, los baños de hombres están en el segundo y tercer piso. Pero de verdad yo me siento honradísimo de poder estar andando por los pasillos de esta universidad. Wow, es increíble. Están para allá, ya vi. Y listo, yo ya pasé al baño. Y pues bueno, ya vamos a salirnos aquí de la Facultad de Derecho. Qué bonito, la verdad, para mí es algo muy bonito poder pasear aquí. Y la facultad en la cual me hubiera gustado estudiar hubiese sido en la de Ciencias Políticas. Yo estudié periodismo, entonces aquí en esta en Ciudad Universitaria hay Ciencias de la Comunicación. Pero bueno, como les dije, lamentablemente no me quedé. Pero me estoy sintiendo muy bonito de estar aquí, en serio.
Y yo estoy buscando la salida. Estoy aquí como encerrado y ya vi la salida. Y ahorita estoy aquí enfrente de la fachada de la Biblioteca Central. Aquí también deben de entrar. Hay así una infinidad de libros, en serio, es una locura. Y al lado de la Biblioteca Central está la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, también lo chido es de que venden muchísimas cosas, venden frutas, venden pasteles, comida. O sea, esto es una locura, por eso se llama ciudad universitaria, porque prácticamente es una ciudad. Y bueno, yo regresé aquí a las islas. Estoy buscando un lugar para sentarme. Y otra cosa también muy chida, aquí se siente una vibra así, como decimos aquí en México, poca madre. O sea, muy buena, muy bonita. O sea, aquí digamos que hay una libertad increíble, pero obviamente pues respetando al prójimo, ¿verdad? Entonces por eso yo me siento aquí muy bien grabando. O sea, nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido autógrafos esta vez. Y aquí tenemos enfrente la rectoría. La verdad les voy a confesar una cosa, yo no me quiero ir de aquí. La verdad creo que estoy como que haciendo tiempo para no irme de aquí. Y wow, está muy bonito el día también hoy. Y listo, ya encontré aquí un lugar así completamente solo para contarle los datos interesantes del eclipse. Estoy aquí a un lado de rectoría. Hace un calor tremendo, en serio. Wow, vean nada más qué bonito. Y ahora sí les voy a compartir los datos interesantes que investigué sobre este eclipse. Bueno, aquí pues en la zona central del país el eclipse fue parcial. O sea, la luna cubrió un 75-79% al sol. Y un dato que me sorprendió a mí muchísimo es de que para que esta coincidencia perfecta de que la luna cubriera así completamente al sol en su totalidad, eso se debe a que la luna es 400 veces más pequeña que el sol. Y de la misma forma el sol se encuentra 400 veces alejado. Entonces esto es lo que hizo que pues se pudiese observar este espectáculo de la naturaleza así completamente perfecto. O sea, un eclipse total de sol. Y la sombra que permaneció en contacto con la superficie de la Tierra durante este eclipse fue aproximadamente de 3 horas con 16 minutos. Y la ciudad de Torreón fue la ciudad en donde se pudo admirar la mayor cantidad de tiempo este eclipse total, con una duración de 4 minutos y 28 segundos. Eso es una locura. De hecho, también algo interesante es de que Torreón, aquí en México, y Mazatlán, en Sinaloa, también aquí en México, fueron dos ciudades que escogieron muchos especialistas de la NASA para el estudio de este fenómeno de la naturaleza. Y otro dato también bien interesante es de que la anchura de la sombra durante el eclipse es de aproximadamente 197 kilómetros y la velocidad máxima de la sombra durante este eclipse fue de aproximadamente 2400 kilómetros por hora. Y aquí en México vamos a poder admirar un eclipse similar hasta dentro de 28 años, en el año 2052, o sea, ya merito. Y también los especialistas explican que para que un eclipse vuelva a suceder en el mismo lugar necesitan pasar aproximadamente 375 años. Y bueno, ahora hablándoles sobre Ciudad Universitaria, esta universidad tiene su equipo de fútbol, que son los Pumas de la universidad, y este es el estadio de CU, este que les estoy mostrando aquí con estas imágenes del dron. Y también, si vienen ustedes aquí a Ciudad de México, les recomiendo que asistan a un partido de los Pumas de la universidad. Y vean nada más la rectoría. Estamos aquí en una de las explanadas que están aquí enfrente de rectoría. Y yo aquí desde la explanada de rectoría de la UNAM me despido. Espero les haya gustado mucho y bueno, la verdad nunca pensé que
este vlog hubiera dado para tanto. Les mostré solamente un poquito, en serio, de Ciudad Universitaria. Por favor, cuando vengan a la Ciudad de México, visiten CU, se los recomiendo. Y aquí en una de las esquinas voy a dejar uno de mis videos que hice exclusivamente en inglés. Espero les guste. También voy a dejar otro video aquí que hice en portugués y en italiano. La verdad, una de las cosas que más me apasiona son los idiomas. Recuerden una cosa, ¿cuál? ¡Que viva México! ¡Sí! ¡Que viva México! Y caramba, aquí este calor ya no lo soporto. Gracias, chicos, nos vemos y recuerden, sean felices. Hasta la próxima. ¡Chao!